Millonario llega a casa más temprano, sin avisar, y lo que ve lo deja en shock absoluto. Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde nos estás viendo. Eduardo Valenzuela ajustó su corbata por tercera vez esa mañana, observando su reflejo en el espejo del baño principal. Sus ojos oscuros mostraban el cansancio de otra noche sin dormir. A sus 41 años, había construido un imperio financiero impresionante, pero el éxito no llenaba el vacío que Adriana dejó cuando falleció en ese accidente hace 3 años. El sonido de algo quebrándose en el piso de abajo lo sacó de sus pensamientos. Eduardo suspiró profundamente, sabiendo que otra niñera estaba siendo probada por los trillizos. Lucas, Valentina y Mateo, sus hijos de 6 años, se habían convertido en pequeños demonios desde la muerte de mamá. Cada nueva cuidadora duraba máximo unas semanas antes de renunciar, alegando que los niños eran imposibles de controlar. Bajando las escaleras de mármol, Eduardo encontró los restos de un florero en el recibidor. La niñera de turno, una mujer de mediana edad llamada Patricia, tenía el rostro rojo de furia, intentando que los 3 se disculparan. Lucas, el más rebelde de los trillizos, cruzó los brazos y miró desafiante a la mujer. No fuimos nosotros quien lo rompió, mintió Lucas descaradamente. Los vi empujar el florero de la mesa, replicó Patricia perdiendo la paciencia. Valentina comenzó a llorar fuerte, un llanto teatral que usaba siempre para causar problemas. Mateo, el más tímido, se escondió detrás de su hermano, pero Eduardo notó una sonrisa traviesa en su rostro. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Eduardo bajando los últimos escalones. Patricia se volteó hacia él con alivio. Señor Valenzuela, necesito hablar con usted. No puedo seguir trabajando con estos niños. No respetan absolutamente nada. Eduardo miró a sus hijos que ahora parecían angelitos inocentes. Patricia, podemos hablar en mi oficina. 15 minutos después, otra niñera pedía renuncia. Eduardo ofreció aumento de salario, mejores condiciones laborales, pero Patricia estaba firme en su decisión. Salió de la casa con sus maletas, siendo la número 12 en abandonar a los trillizos en 2 años. Solo en su oficina, Eduardo llamó nuevamente a la agencia de niñeras. La operadora Elena Gutiérrez ya conocía su voz. Señor Valenzuela, voy a ser honesta con usted, dijo Elena por teléfono. Sus niños tienen reputación en nuestra agencia. Muchas de nuestras profesionales se niegan a trabajar en su casa. ¿Qué me sugiere?, preguntó Eduardo masajeando sus sienes. Tal vez sea momento de considerar un internado o terapia intensiva para los niños, sugirió Elena cuidadosamente. Eduardo colgó sin responder. No mandaría a sus hijos lejos. A pesar de todos los problemas, eran todo lo que quedaba de Adriana. Esa misma mañana, al otro lado de la ciudad, Rosa Mendoza terminaba de arreglar la pequeña casa donde vivía con su hija Carla. A sus 36 años, Rosa trabajaba como empleada de limpieza en varios lugares para pagar las cuentas y mantener a Carla de 16 años en la escuela. Mamá, ¿vas a trabajar en esa casa grande hoy?, preguntó Carla arreglando sus libros en la mochila. Sí, hija, la empresa de limpieza consiguió un buen contrato allá, respondió Rosa guardando productos de limpieza en su bolso. Carla hizo una mueca. Debe ser casa de gente rica y presumida. Carla, no hables así. El trabajo honesto no tiene nada de malo, reprendió Rosa suavemente. La muchacha besó a su madre en la frente antes de salir para la escuela. Rosa la observó por la ventana, orgullosa de la hija inteligente que estaba criando sola. Desde que perdió a su esposo en un accidente laboral hace 5 años, hacía todo para darle una vida digna a Carla. Una hora después, Rosa estaba frente al portón imponente de la mansión Valenzuela. La casa era realmente impresionante, con jardines bien cuidados y arquitectura moderna que solo veía en revistas. El portero, un hombre simpático llamado Jorge, la recibió. Usted debe ser la nueva empleada de limpieza, dijo Jorge abriendo el portón. Soy Jorge, trabajo aquí hace 10 años. Mucho gusto Jorge, soy Rosa. Jorge la acompañó hasta la entrada trasera. Solo una advertencia doña Rosa, los niños de la casa son un poco difíciles. Mejor mantener distancia. Rosa asintió pero quedó curiosa por el comentario. Al conocer a la cocinera, doña Carmen, una mujer de 60 años que trabajaba en la casa hace 5 años, supo más detalles sobre la familia. Pobres niños, suspiró Carmen preparando el almuerzo. Perdieron a su madre muy pequeños y el padre prácticamente no habla con ellos. Solo trabajo, trabajo y trabajo. ¿Y las niñeras?, preguntó Rosa comenzando a limpiar la cocina. Carmen negó con la cabeza. No duran nada.
Los niños hacen cada cosa que hasta yo siento pena por las muchachas. Pero no es maldad, es tristeza en realidad. Durante su primera semana en la casa, Rosa observó de lejos a los trillizos. Realmente eran difíciles. Rompían objetos, gritaban sin razón aparente y se negaban a obedecer a cualquier adulto. Pero Rosa notó algo que otros no veían. En los momentos de silencio, cuando pensaban que nadie miraba, los niños parecían perdidos y tristes. Lucas, el líder del grupo, tenía ojos inteligentes pero cargados de rabia. Valentina lloraba por cualquier cosa, pero Rosa percibió que eran lágrimas de frustración, no berrinche. Mateo, el más callado, se escondía siempre que un adulto se acercaba. En la segunda semana, Rosa comenzó a trabajar en el piso superior donde estaban las habitaciones de los niños. Los encontró jugando en el pasillo con carritos rotos y muñecas sin cabello. Cuando la vieron, Lucas inmediatamente se puso en posición defensiva. No puedes tocar nuestros juguetes, dijo Lucas cruzando los brazos. No voy a tocar nada, respondió Rosa tranquilamente continuando a pasar el trapo por el piso. Solo estoy limpiando. Valentina la miró con curiosidad. ¿Eres la nueva niñera? No, soy empleada de limpieza. Vengo a limpiar la casa. Mateo susurró algo al oído de Lucas, quien tradujo. Él quiere saber si vas a gritar con nosotros. Rosa dejó de limpiar y se agachó a la altura de los niños. ¿Por qué gritaría con ustedes? Lucas parecía sorprendido con la pregunta. Porque todo el mundo grita. Las niñeras gritan, papá grita cuando llega a casa. Bueno, yo no acostumbro gritar, dijo Rosa simplemente volviendo a su trabajo. Los niños se quedaron observándola limpiar por algunos minutos. Rosa tarareaba bajito una canción que solía cantar a Carla cuando era pequeña. Valentina se acercó despacio. ¿Qué canción es esa?, preguntó la niña. Es una canción que mi hija adoraba cuando era chiquita como ustedes. ¿Tienes una hija?, preguntó Lucas interesado a pesar de intentar mantener la pose dura. Sí tengo, Carla tiene 16 años ahora, pero cuando era pequeña adoraba esta canción. Mateo susurró nuevamente a Lucas, quien preguntó. Él quiere saber si tu hija también hacía berrinches. Rosa sonrió. A veces, todos los niños hacen berrinches cuando están tristes o enojados por algo. A partir de ese día, siempre que Rosa trabajaba en el piso superior, los niños aparecían cerca. No conversaban mucho, pero se quedaban observándola trabajar y escuchando sus canciones. Ella nunca intentaba forzar acercamiento, solo continuaba sus tareas normalmente. La primera gran prueba vino en la tercera semana. Lucas estaba corriendo por el pasillo cuando tropezó y se raspó la rodilla en el piso de mármol. Comenzó a llorar, pero cuando Carmen apareció para ayudar, él gritó que no quería que nadie lo tocara. Rosa escuchó el ruido y encontró a Lucas en el piso, sangrando y rechazando ayuda de todos. Se acercó despacio. ¿Puedo ver?, preguntó suavemente. Lucas la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero asintió que sí. Rosa examinó la herida con cuidado. Es solo un raspón, pero necesita limpiar para que no se infecte. Voy a buscar el botiquín de primeros auxilios. Regresó con los materiales y comenzó a cuidar la rodilla del niño. Lucas hizo mueca cuando ella aplicó el antiséptico, pero no gritó ni la empujó. Listo, ahora solo poner una curita, dijo Rosa pegando una bandita colorida en la rodilla. En unos días estará nuevo. Lucas miró la curita y después a ella. Gracias, murmuró bajito. Valentina y Mateo, que habían observado todo desde lejos, se acercaron para ver la curita del hermano. Fue el primer momento de paz que Rosa vio entre los niños y un adulto desde que comenzó a trabajar en la casa. Esa misma semana, Eduardo finalmente consiguió una nueva niñera a través de una agencia premium. Sandra Herrera tenía 50 años, formación en pedagogía y referencias impecables. Era exactamente el tipo de profesional que él creía que sus hijos necesitaban. Firme, experimentada y sin sentimentalismos. Sandra llegó un lunes por la mañana, vestida impecablemente y cargando una carpeta con cronogramas y reglas. Eduardo la presentó a los niños en la sala. Niños, esta es la señora Sandra. Ella va a cuidarlos a partir de hoy, anunció Eduardo. Sandra miró a los trillizos de arriba abajo, evaluando cada uno como un general inspecciona soldados. Muy bien niños, voy a dejar algunas cosas claras desde el principio. No tolero desobediencia, berrinches o falta de educación. Quien no se comporte será castigado adecuadamente. Lucas intercambió una mirada con sus hermanas. Estaban acostumbrados con niñeras que intentaban ser amigas al principio.
Esta era diferente, pero no de forma buena. Eduardo pareció satisfecho con la postura firme de Sandra. Perfecto, necesito salir para una reunión. Cualquier problema me llama. Apenas Eduardo salió, Sandra mostró su verdadera naturaleza. Estableció una rutina militar. Desayuno a las 7 en punto. 1 hora de estudio. 1 hora de actividades físicas. Almuerzo en silencio. Más estudios por la tarde, cena a las 6 y cama a las 8. Cualquier desvío del programa resultaba en castigo. El primer día, Valentina se negó a comer brócoli en el almuerzo. Sandra inmediatamente retiró todo el plato de la niña. Si no quieres comer lo que está servido, no comes nada, dijo Sandra fríamente. Valentina comenzó a llorar, pero Sandra no se conmovió. Llorar no resuelve nada. Aprende a comportarte o pasas hambre. Lucas intentó dar parte de su comida a la hermana, pero Sandra lo impidió. Cada uno come solo su porción. La solidaridad no enseña disciplina. Por la tarde, cuando Mateo no consiguió resolver un ejercicio de matemáticas, Sandra perdió la paciencia. ¿Cómo puede ser tan tonto? Es suma simple. El niño comenzó a llorar bajito, pero eso solo irritó más a la niñera. Deja de llorar como un bebé, los hombres no lloran. Rosa estaba limpiando el piso superior cuando escuchó los gritos de Sandra. Bajó despacio y vio a través de la puerta entreabierta de la sala de estudios a Mateo encogido en la silla mientras Sandra gritaba. El instinto materno de Rosa habló más alto, pero se controló. No era su lugar entrometerse. La situación empeoró con los días. Sandra implementó un sistema de castigos que incluía dejar a los niños sin juguetes, sin postre y en casos extremos, encerrados en el cuarto. Cuando Lucas rompió accidentalmente un lápiz durante una actividad, ella lo encerró en el cuarto oscuro como castigo. Vas a quedarte ahí hasta que aprendas a cuidar las cosas, dijo Sandra girando la llave en la cerradura. Miguel golpeó la puerta por algunos minutos gritando para que lo soltaran, pero después quedó en silencio. Valentina y Mateo quedaron aterrorizados, sabiendo que cualquier protesta resultaría en el mismo castigo para ellos. Rosa escuchó todo desde el pasillo donde estaba trabajando. Se acercó a la puerta del cuarto y susurró. Lucas, ¿estás bien? La voz del niño vino ahogada. Tengo miedo de la oscuridad, tía Rosa. Ella no puede hacerte esto, dijo Rosa probando la manija cerrada. No hagas nada, tía Rosa. Si ella sabe que hablaste conmigo será peor. Rosa quedó dividida entre romper la puerta y mantener su empleo. Sabía que si era despedida, Carla perdería la oportunidad de continuar estudiando. Pero escuchar a ese niño asustado en la oscuridad le destrozaba el corazón. 2 horas después, Sandra liberó a Lucas, quien salió del cuarto pálido y temblando. Corrió hacia sus hermanos sin decir palabra. Por la noche, Rosa escuchó a Valentina llorando en el cuarto al lado. Se acercó a la puerta entreabierta y vio a la niña despierta en la cama, claramente con pesadillas. Rosa entró despacio al cuarto. Valentina, ¿estás bien? La niña la miró con ojos rojos de tanto llorar. Tía Rosa, tengo miedo de la señora Sandra. ¿Por qué, pequeña? Ella dijo que si no dejo de tener pesadillas me va a dar medicina para dormir para siempre. Rosa sintió la sangre hervir. Se sentó en la cama y comenzó a cantar bajito la misma canción que los niños ya conocían. Valentina poco a poco se fue calmando y terminó durmiéndose. La gota que derramó el vaso vino la semana siguiente. Sandra estaba cada vez más frustrada con la resistencia de los niños a sus métodos. Los castigos se estaban volviendo más severos y comenzó a amenazar con usar medicación para calmar a los trillizos. Estos niños son demasiado hiperactivos, murmuró Sandra para sí misma, buscando en internet sobre sedantes infantiles. Una dosis pequeña de jarabe para la tos con codeína los hará cooperar. Rosa escuchó a la niñera hablando por teléfono con alguien sobre conseguir medicina sin receta. Se alarmó pero no sabía cómo actuar. Si denunciaba a Sandra sin pruebas, sería vista como una empleada de limpieza envidiosa intentando causar problemas. La decisión fue tomada por ella el jueves siguiente. Sandra había salido para la farmacia y Rosa estaba limpiando la sala cuando encontró a los 3 trillizos escondidos detrás del sofá, susurrando entre ellos. ¿Qué están haciendo ahí?, preguntó Rosa. Lucas la miró con desesperación. Tía Rosa, la señora Sandra dijo que nos va a dar medicina para quedarnos callados para siempre. Nosotros no queremos tomar medicina. Valentina comenzó a llorar. Ella dijo que si no obedecemos va a dar tanta medicina que vamos a dormir y no vamos a despertar más. Mateo, que raramente hablaba, susurró. Igual que mamá.
Rosa sintió el mundo desmoronarse. Los niños pensaban que Sandra iba a matarlos con medicinas, así como la madre había muerto en el accidente. Se agachó y abrazó a los tres. Nadie les va a dar medicina sin que papá lo permita, dijo Rosa firmemente. Lo prometo. Pero tenemos miedo de contar a papá, admitió Lucas. Él nunca nos cree. Rosa pensó rápidamente. No podía permitir que esa mujer medicara a los niños, pero tampoco tenía autoridad para impedirlo. Cuando Sandra regresó de la farmacia con una bolsa de medicamentos, Rosa tomó su decisión. Señora Sandra, ¿puedo hablar con usted?, dijo Rosa interceptando a la niñera en la cocina. Sandra la miró con irritación. ¿Qué quieres, empleada de limpieza? Estoy ocupada. Vi a la señora hablando sobre dar medicina a los niños. Eso no está permitido sin receta médica. El rostro de Sandra se puso rojo de rabia. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Eres apenas una empleada. Soy una empleada, sí, pero también soy madre y no voy a dejar que nadie lastime a estos niños. Sandra se acercó a Rosa de forma amenazadora. Escucha bien, metida, tú no mandas nada aquí. Si abres la boca al señor Eduardo, voy a decir que fuiste tú quien sugirió medicar a los niños. ¿A quién va a creer? ¿A una niñera formada o a una empleada de limpieza ignorante? Rosa no retrocedió. Haz lo que quieras conmigo, pero no toques a esos niños. Estás despedida, gruñó Sandra. Toma tus cosas y sal inmediatamente. La discusión se estaba acalorando cuando tres voces pequeñas gritaron al unísono. No. Lucas, Valentina y Mateo aparecieron en la puerta de la cocina, habiendo escuchado toda la conversación. Lucas se colocó frente a Rosa. La tía Rosa no hizo nada malo. Tú eres la mala. Valentina se unió al hermano. Tú encerraste a Lucas en la oscuridad. Dijiste que ibas a dar medicina para que muriéramos. Mateo, reuniendo todo su coraje, gritó. No nos gustas. Queremos a tía Rosa. Sandra quedó en shock. Los niños a quienes había aterrorizado por semanas estaban defendiendo a la empleada de limpieza. Su autoridad estaba siendo desafiada por niños de 6 años y eso la enfureció aún más. Son niños mimados y mal educados, gritó Sandra. Voy a contarle todo a su padre. Van a ver. Puedes contarle, dijo Lucas con valentía que lo sorprendió hasta a él mismo. Pero nosotros también vamos a contar la verdad sobre ti. En ese momento, Eduardo entró por la puerta trasera de la casa. Había decidido regresar más temprano para buscar unos documentos importantes que había olvidado. Al acercarse a la cocina, escuchó voces alteradas y se detuvo para entender qué estaba pasando. A través de la puerta entreabierta, Eduardo vio una escena que lo dejó completamente sin palabras. Sus 3 hijos, que durante años habían sido agresivos y faltones con todos los adultos, estaban defendiendo a la empleada de limpieza contra la niñera que él había contratado. Sandra, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Eduardo entrando a la cocina. Sandra inmediatamente cambió la postura, intentando parecer la víctima de la situación. Señor Eduardo, qué bueno que llegó. Esta empleada estaba interfiriendo en mi trabajo e incitando a los niños contra mí. Eduardo miró a Rosa, que estaba con los trillizos protegiéndola. Es verdad, Rosa. Rosa respiró hondo. Sabía que su palabra contra la de una niñera formada tenía poco valor, pero no podía mentir. Señor Eduardo, yo solo cuestioné a la señora Sandra sobre dar medicamentos a los niños sin prescripción médica. ¿Qué medicamentos?, preguntó Eduardo frunciendo el ceño. Sandra intentó salvar la situación. Solo algunos calmantes naturales para ayudar con la hiperactividad de los niños. Nada de más. Lucas se adelantó. Papá, ella dijo que iba a dar medicina para quedarnos callados para siempre, igual que mamá. Eduardo sintió el corazón apretarse. Mateo se acercó a él, algo que no hacía hace meses. Papá, la señora Sandra es mala. Encerró a Lucas en el cuarto oscuro y no dejó comer a Valentina. Valentina asintió vigorosamente. Y ella nos gritó todo el tiempo. Eduardo miró a Sandra, quien estaba intentando explicarse, pero su atención fue llamada a otra cosa. Había instalado cámaras de seguridad en la casa después de una serie de robos en el vecindario. Si todo lo que los niños estaban diciendo era verdad, estaría grabado. Sandra, acompáñame a mi oficina, dijo Eduardo con voz controlada. Niños, quédense con Rosa. En la oficina, Eduardo accedió a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lo que vio lo dejó nauseado. Horas de grabación mostraban a Sandra gritando a los niños, encerrando a Lucas en el cuarto, negando comida a Valentina y humillando a Mateo.
Vio a Rosa intentando consolar a los niños siempre que era posible, cantando para Valentina durante las pesadillas y cuidando la rodilla lastimada de Lucas. Sandra, dijo Eduardo intentando controlar la rabia. Está despedida inmediatamente. Quiero que salga de mi casa ahora. Señor Eduardo, ¿puedo explicar? Comenzó Sandra. No hay explicación para lo que vi en esas grabaciones, interrumpió Eduardo. Si no sale inmediatamente voy a llamar a la policía por maltrato infantil. Sandra salió de la casa 20 minutos después, llevando sus cosas y murmurando amenazas vacías. Eduardo regresó a la cocina y encontró una escena que lo emocionó profundamente. Rosa estaba sentada en la mesa con los 3 hijos, ayudando a Mateo a dibujar mientras Lucas y Valentina contaban sobre sus días en la escuela. Era la primera vez en 3 años que Eduardo veía a sus hijos realmente relajados y felices en presencia de un adulto. Los niños corrieron a abrazarlo cuando entró a la cocina, ansiosos por mostrar los dibujos que habían hecho con Rosa. Papá, mira lo que dibujé, dijo Valentina mostrando un dibujo de la familia. Esta es tía Rosa. En el dibujo había 4 figuras tomadas de la mano: Eduardo, Lucas, Valentina, Mateo y una quinta figura que Valentina había identificado como Rosa. Eduardo sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que sus hijos veían a Rosa como parte de la familia. Rosa, dijo Eduardo después que los niños salieron a jugar. Necesito hablar contigo. Rosa se puso nerviosa, pensando que sería despedida por haberse entrometido. Señor Eduardo, sé que no era mi función meterme en lo que la niñera hacía, pero tú salvaste a mis hijos, interrumpió Eduardo. Vi todo en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Vi cómo esa mujer los trataba y vi cómo siempre intentaste protegerlos. Rosa quedó sorprendida. Usted tiene cámaras. Instalé después de algunos robos en el vecindario. Nunca imaginé que servirían para esto. Eduardo se detuvo un momento. Rosa, tengo una propuesta para ti. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que seas la niñera oficial de mis hijos. Te ofrezco 10 veces el salario que ganas como empleada de limpieza, además de todos los beneficios. Rosa quedó en shock. Señor Eduardo, no tengo formación en pedagogía, no tengo diploma. Tienes algo más importante, dijo Eduardo. Tienes el amor de mis hijos. Y viendo las grabaciones, me di cuenta que los entiendes mejor que cualquier profesional que haya pasado por aquí. En ese momento, los 3 gemelos aparecieron en la puerta de la cocina, habiendo escuchado parte de la conversación. Tía Rosa, ¿vas a quedarte con nosotros?, preguntó Lucas esperanzado. Para siempre, añadió Valentina. Mateo solo la miró con los ojos brillando de expectativa. Rosa miró a aquellos 3 rostros esperanzados y después a Eduardo. Necesito hablar con mi hija primero. Claro, dijo Eduardo, pero espero que aceptes. Por primera vez en años veo a mis hijos realmente felices. Esa noche, Rosa regresó a casa con la cabeza hirviendo de pensamientos. Carla estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando ella llegó. ¿Cómo fue el trabajo hoy, mamá?, preguntó Carla levantando los ojos de los libros. Carla, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo Rosa sentándose al lado de su hija. Ella contó todo lo que había pasado, sobre la propuesta de Eduardo y sobre el salario ofrecido. Carla escuchó en silencio, pero Rosa notó una expresión extraña en el rostro de la muchacha. ¿Entonces vas a cuidar los hijos de un ricachón?, preguntó Carla con un tono que Rosa no pudo identificar. Carla, ese dinero cambiaría nuestra vida. Podrías hacer un curso preuniversitario. Yo podría dejar de trabajar en varios lugares. Y vas a pasar más tiempo en la casa de ellos que aquí conmigo, interrumpió Carla. Rosa percibió la inseguridad de su hija. Carla, esto no va a cambiar el amor que siento por ti. Sí va a cambiar, mamá. Te vas a apegar a esos niños ricos y te vas a olvidar de mí. La conversación se puso tensa, con Carla encerrándose en el cuarto y negándose a cenar. Rosa pasó la noche sin dormir, dividida entre la oportunidad de cambiar de vida y el miedo de lastimar a su hija. A la mañana siguiente, llamó a Eduardo y aceptó la propuesta, pero pidió algunas condiciones. Horario fijo para poder llegar a casa por la noche, días libres los fines de semana para estar con Carla y la posibilidad de llevar a su hija para conocer a los niños. Eduardo aceptó todas las condiciones sin dudar. Rosa, me estás devolviendo a mis hijos. Cualquier cosa que necesites, estaremos dispuestos a ayudar. La noticia de la decisión de Eduardo llegó rápidamente a oídos de Mónica Valenzuela, su hermana y psicóloga exitosa. Mónica, de 40 años, siempre había desaprobado las elecciones de su hermano menor. Y esta fue la gota que derramó el vaso. Eduardo, te volviste completamente loco,
dijo Mónica por teléfono. Contratar a una empleada de limpieza sin formación para educar a tus hijos. ¿Qué pensaría Adriana de esto? No mezcles a Adriana en este asunto, respondió Eduardo fríamente. Es exactamente sobre Adriana que estoy hablando. Ella quería lo mejor para esos niños. Educación de calidad, profesores calificados, no una empleada cualquiera. Rosa no es una empleada cualquiera. Consiguió en semanas lo que ningún profesional consiguió en años. Mónica no se convenció. Eduardo, estás confundiendo gratitud con amor. Esa mujer salvó a los niños de una niñera incompetente y ahora crees que es la solución para todo. La conversación terminó mal, con Eduardo colgando el teléfono en la cara de su hermana. Pero Mónica no estaba dispuesta a desistir. Creía genuinamente que su hermano estaba haciendo una pésima elección y decidió intervenir. Mónica contrató a un investigador privado para descubrir todo sobre el pasado de Rosa. También comenzó a esparcir rumores entre los amigos ricos de Eduardo sobre su decisión inadecuada. Sabían que Eduardo contrató a una empleada de limpieza para cuidar de sus hijos, comentaba Mónica en las cenas sociales. El pobre hombre nunca se recuperó de la muerte de Adriana, está claramente teniendo un colapso nervioso. Los rumores se esparcieron rápidamente por los círculos sociales de la élite. Colegas de trabajo de Eduardo comenzaron a cuestionarlo sobre su estabilidad emocional. Algunos clientes importantes expresaron preocupación sobre hacer negocios con alguien que estaba tomando decisiones irracionales. Mientras tanto, Rosa comenzó oficialmente su trabajo como niñera de los trillizos. La transición fue más difícil de lo que esperaba. Los niños, acostumbrados al conflicto y tensión, llevaron algunas semanas para adaptarse a una rutina estable y amorosa. Lucas, que siempre fue el líder rebelde del grupo, probó los límites de Rosa en las primeras semanas. Rompió intencionalmente un florero en la sala para ver si ella gritaría como las otras niñeras. Rosa solo suspiró, tomó una escoba y comenzó a limpiar. ¿No vas a castigarme?, preguntó Lucas confundido. ¿Por qué haría eso?, respondió Rosa continuando a barrer los pedazos. Accidentes pasan. No fue accidente, admitió Lucas. Lo rompí a propósito. Rosa dejó de barrer y lo miró. ¿Por qué hiciste eso? Lucas bajó la cabeza. Porque te vas a ir igual que todas las otras. Entonces es mejor que te vayas ahora. Rosa se agachó a la altura del niño. Lucas, mírame. No me voy a ir. Prometo. Todas dicen eso, murmuró Lucas. Pero yo soy diferente, dijo Rosa suavemente. ¿Sabes por qué? Porque elegí quedarme aquí. Las otras niñeras venían a trabajar, pero yo vine porque los amo a los tres. Valentina, que había escuchado la conversación escondida detrás del sillón, salió de su escondite. ¿Nos amas de verdad? Sí, los amo, pequeña. Mateo se acercó tímidamente y susurró. Nadie nunca dijo que nos amaba después que mamá se fue. Rosa sintió el corazón apretarse. Abrió los brazos y los tres niños corrieron a abrazarla. Fue el primer abrazo grupal que daban a alguien desde la muerte de Adriana. A partir de ese momento, la dinámica de la casa comenzó a cambiar. Rosa estableció una rutina suave pero consistente. Desayuno a las 8 con conversas sobre los sueños de la noche anterior. Actividades lúdicas por la mañana como dibujo, masita o juegos educativos. Almuerzo a las 12:30, siempre con al menos un plato que a cada niño le gustara. Descanso después del almuerzo, no siempre durmiendo, pero momento de calma. Actividades al aire libre por la tarde cuando el tiempo lo permitía. Cena a las 6, seguida de baño e historia antes de dormir. Los cambios no pasaron desapercibidos por Eduardo. Comenzó a llegar a casa más temprano, intrigado con los sonidos de risas que venían de la sala. Un jueves, llegó especialmente temprano para buscar unos documentos y decidió observar antes de anunciarse. Entrando silenciosamente por la puerta trasera, Eduardo escuchó voces viniendo de la sala principal. Se acercó despacio y vio, a través de la puerta entreabierta, una escena que lo dejó paralizado de emoción. Rosa estaba sentada en la alfombra de la sala, rodeada por los tres hijos. Estaban jugando con masita colorida y cada niño estaba creando sus propios personajes. Lucas estaba concentrado haciendo un muñequito que dijo ser un superhéroe. Valentina hacía una familia completa de masita, con padre, madre y tres hijos. Mateo, el más tímido, estaba creando animales diversos. Ahora vamos a inventar una historia con todos estos personajes, dijo Rosa arreglando las creaciones en el centro de la alfombra. Mi superhéroe protege a la familia de Valentina, dijo Lucas colocando su muñequito cerca de las figuras de la hermana.
Valentina sonrió. Los animales de Mateo pueden ser nuestras mascotas. Mateo, que raramente hablaba espontáneamente, dijo con voz clara. El elefante es el padre de los animales y cuida de todos. Igual que papá nos cuida. Eduardo sintió lágrimas en los ojos. Era la primera vez en 3 años que escuchaba a Mateo hablar espontáneamente sobre él de forma positiva. Y más impresionante aún, los niños estaban cooperando, compartiendo, creando juntos, en vez de pelear. Tía Rosa, dijo Valentina, cuenta aquella historia de la princesa que cuidaba 3 dragoncitos. ¿A les gusta esa historia? Había una vez una princesa que vivía en un castillo con 3 pequeños dragones. Eduardo escuchó a Rosa contar una historia inventada sobre una princesa valiente que enseñó a 3 dragones asustados a ser valientes y gentiles. Era obvio que la historia era una metáfora para su situación y los niños se escuchaban fascinados. Cuando la historia terminó, Lucas preguntó: Tía Rosa, ¿crees que el rey de los dragones va a volver al castillo? Creo que él nunca salió de ahí, respondió Rosa sabiamente. A veces los reyes se quedan muy ocupados en sus oficinas y olvidan visitar la parte divertida del castillo. Mateo miró hacia la puerta donde Eduardo estaba escondido. Papá, puedes entrar. Sabemos que estás ahí. Eduardo se sonrojó, habiendo sido descubierto. Entró a la sala y los 3 niños corrieron a abrazarlo, algo que no pasaba hace meses. Papá, mira lo que hicimos, dijo Valentina mostrando los muñecos de Masita. El de Rosa es un hada madrina. Eduardo examinó las creaciones de sus hijos y después miró a Rosa. Disculpa por haber estado escuchando escondido. No necesita disculparse, sonrió Rosa. Los niños se ponen felices cuando usted llega temprano. Papá, ¿puedes jugar con nosotros?, preguntó Lucas esperanzado. Eduardo miró el reloj. Tenía 2 reuniones importantes esa tarde, pero mirando los rostros esperanzados de sus hijos, tomó una decisión. Claro que puedo. ¿Qué tal me enseñan a hacer estos muñecos? Durante la hora siguiente, Eduardo jugó con sus hijos por primera vez en años. Rosa discretamente se alejó para dar espacio a la familia, pero los niños insistieron para que se quedara. Tía Rosa es parte del juego, dijo Valentina. Ella es nuestra hada madrina. Eduardo observó cómo Rosa interactuaba naturalmente con los niños, cómo conseguía incluir a todos en la actividad sin forzar nada, cómo sabía exactamente cuándo intervenir y cuándo dejarlos resolver solos. Era un talento natural que ninguna formación académica podía enseñar. Cuando finalmente necesitó ir a sus reuniones, Eduardo se sintió culpable por dejar aquel ambiente de paz y alegría. Se detuvo y miró atrás. Rosa estaba ayudando a los niños a guardar la masita tarareando bajito. Era la imagen de una madre cuidando de sus hijos. Y Eduardo se dio cuenta que hacía mucho tiempo no veía esa escena en su casa. Esa noche, Eduardo llegó a casa a la hora de la cena por primera vez en meses. Los niños quedaron eufóricos con la sorpresa. «Papá, ¿vas a cenar con nosotros?», gritó Valentina corriendo a abrazarlo. Durante la cena, Eduardo escuchó historias sobre el Día de los Niños, sobre los juegos, sobre lo que aprendieron. Lucas contó sobre un libro que estaba leyendo con ayuda de Rosa. Valentina mostró los dibujos que había hecho. Mateo, sorprendentemente, habló sobre un pajarito que vio en el jardín. Los niños están mucho más comunicativos, comentó Eduardo con Rosa después que los trillizos fueron al baño. Ellos solo necesitaban a alguien que escuchara, respondió Rosa. Los niños tienen mucho que decir cuando se sienten seguros. Eduardo asintió, pero no pudo evitar preguntar. Rosa, ¿cómo conseguiste esto? Decenas de profesionales lo intentaron y no lograron ni que se comportaran. Rosa pensó por un momento. Creo que es porque no intenté cambiarlos, señor Eduardo. Solo intenté entenderlos. No son niños malos, son niños tristes. Y la tristeza se cura con amor, no con castigo. Esa conversación quedó en la mente de Eduardo por días. Comenzó a observar más atentamente cómo Rosa lidiaba con situaciones difíciles. Cuando Lucas hacía berrinche, ella no gritaba ni castigaba. Se agachaba a su altura y preguntaba qué estaba sintiendo. Cuando Valentina lloraba, Rosa no decía que parara de llorar, sino preguntaba por qué estaba triste. Cuando Mateo se aislaba, ella no forzaba la interacción, pero se quedaba cerca disponible caso él quisiera conversar. Los resultados eran visibles. Los berrinches disminuyeron drásticamente. Las pesadillas de Valentina se volvieron raras. Mateo comenzó a hablar espontáneamente, no solo cuando le preguntaban algo. Y por primera vez desde la muerte de Adriana, la casa estaba llena de sonidos de alegría. Pero no todo era perfecto.
Carla, la hija de Rosa, estaba teniendo dificultades para aceptar la nueva situación. Cuando Rosa llegaba a casa por la noche, Carla estaba siempre callada y distante. ¿Cómo fue tu día, hija?, preguntaba Rosa todas las noches. Normal, respondía Carla secamente, evitando conversación. La situación empeoró cuando algunos compañeros de escuela de Carla descubrieron que su madre trabajaba para una familia rica. Los comentarios maliciosos comenzaron inmediatamente. ¿Tu mamá se volvió niñera de niños ricos?, preguntó Fernanda, una compañera envidiosa. Debe estar ganando bien para aguantar niños mimados. Apuesto que está con el ojo puesto en el padre de los niños, añadió Juliana, otra compañera. Esas empleadas siempre intentan aprovecharse de los patrones viudos. Carla llegó a casa ese día furiosa. Cuando Rosa intentó conversar con ella, la muchacha explotó. Todo el mundo en la escuela está diciendo que te estás aprovechando de un hombre rico, gritó Carla. Dicen que quieres casarte con él por dinero. Rosa quedó en shock. Carla, eso no es verdad. Trabajo honestamente cuidando 3 niños que necesitan cuidado. Pero te gustan más ellos que yo, acusó Carla con lágrimas en los ojos. Pasas todo el día con ellos, juegas con ellos, los cuidas. Cuando llegas a casa estás demasiado cansada para mí. La acusación de su hija golpeó a Rosa de lleno. Era verdad que llegaba a casa cansada después de un día entero cuidando a los trillizos. Era verdad que a veces no tenía energía para dar a Carla la atención que merecía. Carla, mi amor, tú eres mi hija. Nada ni nadie va a cambiar eso. Entonces, ¿por qué los elegiste a ellos?, sollozó Carla. ¿Por qué no conseguiste un trabajo normal, lejos de niños ricos? Rosa abrazó a su hija sintiendo el peso de la responsabilidad doble. Necesitaba cuidar a los trillizos traumatizados, pero tampoco podía descuidar a su propia hija insegura. Paralelamente, la presión social sobre Eduardo estaba aumentando. Mónica había conseguido plantar dudas en la mente de varios colegas de trabajo. Durante una reunión de negocios, un cliente importante hizo un comentario que dejó a Eduardo incómodo. Eduardo, escuché que contrataste a una empleada doméstica para cuidar de tus hijos, dijo Roberto Almeida, un inversionista influyente. Es verdad. Contraté una cuidadora muy competente, respondió Eduardo cuidadosamente. Pero sin formación académica, ¿verdad?, insistió Roberto. Eduardo, como tus socios, nos preocupamos por tus decisiones. Primero te aislaste después de la muerte de tu esposa, ahora estás haciendo elecciones cuestionables en relación a tus hijos. La reunión continuó tensa con Eduardo dándose cuenta que su reputación profesional estaba siendo cuestionada por sus decisiones personales. Mónica había conseguido plantar la semilla de duda en personas influyentes. Esa semana, Eduardo decidió llevar a Rosa y los niños a un evento de caridad en un club exclusivo. Era una forma de mostrar públicamente que estaba confiante en su decisión y de presentar a Rosa a su círculo social. El evento fue un desastre social. Desde el momento que llegaron, Eduardo percibió las miradas de juicio y los comentarios susurrados. Las otras madres de la élite miraban a Rosa de arriba abajo, claramente evaluando su ropa simple y origen humilde. Eduardo, ¿esta es tu nueva empleada?, preguntó Patricia Méndez, una socialité conocida por su lengua afilada. Esta es Rosa, quien cuida de mis hijos, respondió Eduardo firmemente. Patricia sonrió de forma falsa. ¡Qué interesante! ¿Y dónde estudiaste pedagogía, querida? Rosa se sintió incómoda pero respondió honestamente. No tengo formación en pedagogía, señora. Aprendí cuidando de mi propia hija. El comentario causó murmullos entre las mujeres presentes. Patricia intercambió una mirada significativa con las otras madres. ¡Qué práctico!, dijo Patricia con sarcasmo mal disimulado. Eduardo, siempre fuiste tan innovador en tus elecciones. Durante el evento, Rosa se dio cuenta que estaba siendo observada y juzgada por todos. Los niños, sensibles al ambiente hostil, se quedaron más pegados a ella de lo normal. Lucas hasta preguntó bajito por qué las personas estaban mirando feo a ellos. La situación empeoró cuando Valentina derramó jugo en su ropa durante la merienda. Varias madres comentaron lo suficientemente alto para que Rosa oyera sobre falta de supervisión adecuada y niña mal educada. Rosa se sintió humillada y comenzó a cuestionar si su presencia en la vida de los Valenzuela era realmente positiva. Tal vez Mónica estaba en lo cierto. Tal vez ella no era la persona adecuada para educar niños de élite. El golpe final vino cuando Carla fue confrontada en la escuela el lunes siguiente. Fotos del evento de caridad habían sido publicadas en las redes sociales y algunos padres reconocieron a Rosa. Miren, la mamá de Carla está saliendo con el patrón rico,
gritó un muchacho en el recreo. Hija de empleada que se las da. Carla llegó a casa llorando y furiosa. Mamá, no aguanto más. Todo el mundo en la escuela está hablando de ti y de ese hombre rico. Carla, no existe nada entre yo y el señor Eduardo, dijo Rosa cansada. Pero todo el mundo piensa que sí, y yo soy la hija de la empleada que quiere casarse con el patrón, sollozó Carla. Rosa sintió que su vida se estaba desmoronando. Por un lado había encontrado un trabajo que amaba, cuidando 3 niños que habían robado su corazón. Por otro, su propia hija estaba sufriendo por sus elecciones. La crisis llegó al punto crítico cuando Mateo se enfermó. Comenzó con una tos simple, pero rápidamente evolucionó a fiebre alta y dificultad respiratoria. Eduardo lo llevó corriendo al hospital, donde fue diagnosticado con neumonía. Durante los 3 días que Mateo estuvo internado, Rosa prácticamente no salió de su lado. Dormía en la silla al lado de la cama, ayudaba a los enfermeros con los procedimientos y era la única persona que conseguía calmar al niño cuando se ponía agitado. Eduardo observaba la dedicación de Rosa y se sentía al mismo tiempo agradecido y culpable. Agradecido por tener a alguien que amaba a sus hijos tanto como ella. Culpable por darse cuenta que él mismo se sentía perdido e inútil ante la enfermedad del hijo. Tía Rosa, ¿no te vas a ir?, preguntaba Mateo siempre que despertaba. No me voy, pequeño, estoy aquí, respondía Rosa tomando su mano. Lucas y Valentina fueron a visitar al hermano en el hospital todos los días. Se quedaban pegados a Rosa, claramente asustados con la posibilidad de perder a alguien más que amaban. Tía Rosa, ¿Mateo va a estar bien?, preguntó Valentina con los ojos llenos de lágrimas. Sí, va a estar bien, pequeña. Los médicos son muy buenos y Mateo es fuerte. Durante aquellos días difíciles, Eduardo vio un lado de Rosa que lo impresionó aún más. Ella no solo cuidaba de Mateo en el hospital, sino también conseguía tranquilizar a Lucas y Valentina, mantener la rutina de la casa funcionando y todavía encontrar tiempo para llamar a Carla todas las noches. En el tercer día, cuando Mateo finalmente mostró señales de mejoría, tomó la mano de Rosa y dijo: Tía Rosa, eres igual que mamá. Cuidas de nosotros cuando estamos enfermos. Rosa sintió lágrimas en los ojos. Tu mamá te amaba mucho, Mateo, y yo también te amo. Eduardo, que estaba presente en el momento, quedó profundamente emocionado. Era la primera vez que Mateo comparaba a alguien con la madre fallecida, y el hecho de haberlo hecho con Rosa mostraba cuánto significaba para él. Cuando Mateo recibió alta del hospital, toda la dinámica de la familia había cambiado. Los niños estaban aún más apegados a Rosa, y Eduardo había percibido cuánto ella era esencial para el bienestar emocional de sus hijos. Pero Mónica no desistió de sus planes para alejar a Rosa de la familia. Viendo que los métodos sociales no estaban funcionando, decidió partir para un abordaje más drástico. Mónica contrató a alguien para plantar objetos valiosos de la casa en el bolso de Rosa. El plan era simple: hacer parecer que Rosa estaba robando de la familia para destruir su reputación y forzar a Eduardo a despedirla. El montaje fue descubierto por casualidad. Jorge, el portero, vio a un hombre extraño rondando la casa durante el horario de trabajo de Rosa. Desconfiado, anotó la placa del auto y después investigó por cuenta propia. El hombre era un investigador privado contratado por Mónica. Jorge, que había desarrollado cariño por Rosa a lo largo de los meses, decidió contar todo a Eduardo. Señor Eduardo, necesito hablar con usted sobre algo importante, dijo Jorge buscando a Eduardo en su oficina. Su hermana contrató a alguien para investigar a Rosa. Eduardo quedó furioso al saber de los planes de Mónica. Confrontó a su hermana el mismo día. Mónica, ¿cómo puedes hacer esto?, gritó Eduardo por teléfono. Rosa salvó a mis hijos y tú estás intentando destruirla. Estoy intentando salvarte a ti y a esos niños, replicó Mónica. Estás ciego, Eduardo. Esa mujer te está manipulando a ti y a los niños. La única persona que está siendo manipuladora aquí eres tú, dijo Eduardo fríamente. Y si descubro que lastimaste a Rosa o a mis hijos de alguna forma, ya no serás mi hermana. Mónica quedó en shock con la dureza de su hermano, pero no estaba dispuesta a desistir. Decidió ir al todo o nada, falsificar evidencias de que Rosa estaba robando objetos de la casa. El plan fue puesto en acción la semana siguiente. Mónica consiguió una copia de la llave de la casa a través de un cerrajero que había trabajado para la familia años antes. Entró a la casa durante un fin de semana cuando nadie estaba, y plantó algunas joyas de la fallecida Adriana en el bolso que Rosa siempre dejaba en el armario de la cocina. El lunes siguiente, Mónica llamó a Eduardo fingiendo preocupación. Eduardo, recibí una llamada anónima diciendo que una de tus empleadas está robando objetos de la casa. Creo que deberías verificar.
Eduardo inicialmente no creyó, pero la insistencia de Mónica lo hizo decidir investigar. Verificó discretamente los objetos de valor de la casa y descubrió que algunas joyas de Adriana realmente estaban faltando. Con el corazón apretado, Eduardo decidió verificar las cámaras de seguridad, pero las grabaciones de esa semana estaban corruptas. Algo que Mónica había arreglado a través de un técnico corrupto. Sin las grabaciones y con las joyas desaparecidas, Eduardo se vio en una situación terrible. No quería creer que Rosa lo había robado, pero las evidencias parecían obvias. El martes por la mañana, Eduardo decidió confrontar a Rosa. Pidió hablar con ella en la oficina después que los niños salieran para la escuela. Rosa, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo, dijo Eduardo con voz tensa. Claro, señor Eduardo, ¿qué pasó?, preguntó Rosa notando la extrañeza en su tono. Algunas joyas de Adriana desaparecieron de la casa. ¿Sabes algo sobre esto? Rosa quedó en shock. ¿Cómo así desaparecieron? Yo nunca toco las cosas personales de la familia. Eduardo suspiró profundamente. Rosa, voy a ser directo. Necesito revisar tu bolso. La acusación golpeó a Rosa como un puñetazo en el estómago. Después de meses cuidando a esos niños como si fueran suyos, después de todo el cariño y dedicación, Eduardo la estaba acusando de robo. Señor Eduardo, si usted cree que soy capaz de robar, puede revisar mi bolso, mis cosas, mi casa entera, dijo Rosa con voz temblorosa. Pero sepa que esto me está partiendo el corazón. Eduardo revisó el bolso de Rosa y encontró las joyas de Adriana escondidas en el fondo, envueltas en un pañuelo. Quedó devastado. Rosa, ¿por qué?, preguntó Eduardo con voz quebrada. Rosa miró las joyas con total incomprensión. Señor Eduardo, juro por la vida de mi hija que no sé cómo eso fue a parar en mi bolso. Alguien lo puso ahí. ¿Quién haría eso y por qué? No sé, pero no soy ladrona, dijo Rosa comenzando a llorar. Señor Eduardo, usted me conoce, sabe de mi carácter. ¿Cómo puedo probar mi inocencia? Eduardo quería creerle, pero las evidencias eran irrefutables. Las joyas estaban en su bolso y no conseguía imaginar quién más tendría motivo para incriminarla. La conversación fue interrumpida por la llegada de los niños de la escuela. Lucas, Valentina y Mateo entraron corriendo a la casa buscando a Rosa como hacían todos los días. Tía Rosa, gritaron los tres en coro corriendo a abrazarla, pero percibieron inmediatamente que algo estaba mal. Rosa estaba llorando y Eduardo parecía furioso. ¿Qué pasó?, preguntó Lucas, siempre el más directo. Eduardo no sabía qué decir. Cómo explicar a tres niños de 6 años que la persona que más amaban en el mundo estaba siendo acusada de robo. Papá, ¿por qué tía Rosa está llorando?, preguntó Valentina abrazando a Rosa protectoramente. Mateo, que raramente hablaba en momentos de tensión, sorprendió a todos. Tía Rosa no hizo nada malo. Ella es buena. Lucas miró a su padre con desafío. Si hiciste llorar a tía Rosa, ya no te queremos más. La reacción de los niños hizo que Eduardo se diera cuenta de la dimensión de lo que estaba pasando. Si despedía a Rosa, estaría destruyendo no solo la vida de ella, sino también el bienestar emocional de sus hijos. Niños, vayan al cuarto, necesito hablar con Rosa, dijo Eduardo. No, tía Rosa se queda con nosotros, gritó Valentina abrazando a Rosa aún más fuerte. Lucas se posicionó frente a Rosa como un pequeño guardaespaldas. No puedes mandar a tía Rosa lejos. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, susurró. No dejes que tía Rosa se vaya igual que se fue mamá. La comparación con la muerte de Adriana golpeó a Eduardo profundamente. Para los niños perder a Rosa sería como perder a la madre nuevamente. En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó. Era Mónica. Eduardo, supe que descubriste el robo. Espero que hayas tomado las providencias necesarias. Algo en la voz satisfecha de Mónica despertó sospechas en Eduardo. ¿Cómo supiste que descubrí algo? Mónica dudó por un segundo. Bueno, dijiste que ibas a investigar. No dije cuándo iba a investigar ni qué descubrí, dijo Eduardo lentamente. Del otro lado de la línea, Mónica se dio cuenta que se había delatado. Eduardo, estás interpretando mal. Mónica, dijo Eduardo con voz peligrosamente calma. ¿Qué hiciste? La confrontación con Mónica reveló todo el montaje. Presionada por su hermano y con miedo de las consecuencias legales, Mónica confesó que había plantado las joyas en el bolso de Rosa. Lo hice por ti, lloró Mónica. Esa mujer está destruyendo nuestra familia. No pertenece a nuestro mundo. Eduardo quedó sin palabras. Su propia hermana había armado un plan contra una mujer inocente que solo había traído amor y paz a su casa.
Mónica, lastimaste a una persona buena y casi destruyes la felicidad de mis hijos. No quiero hablar más contigo. Eduardo colgó el teléfono y regresó a la sala donde Rosa todavía estaba rodeada por los trillizos. Se acercó lentamente. Rosa, necesito pedir tu perdón, dijo Eduardo con voz embargada. Mi hermana plantó las joyas en tu bolso. Eres inocente. Rosa se sintió aliviada pero también lastimada. Señor Eduardo, ¿cómo pudo creer que yo haría eso después de todo lo que pasamos juntos? Estaba confundido. Las evidencias parecían claras. No hay excusa para lo que hice. Solo puedo pedir perdón y esperar que me des otra oportunidad de confiar en ti. Los niños no entendieron completamente lo que había pasado, pero percibieron que Rosa había sido injusticiada y ahora estaba siendo inocentada. ¿Papá fue injusto con tía Rosa?, preguntó Lucas. Sí, hijo, papá cometió un error grave. Valentina miró a Rosa con preocupación. Tía Rosa, te vas a ir por lo que papá hizo. Rosa miró aquellos tres rostros preocupados y después a Eduardo. A pesar del dolor, sabía que los niños la necesitaban. Y en el fondo entendía que Eduardo había sido manipulado por alguien en quien confiaba. No me voy a ir, dijo Rosa finalmente. Pero necesitamos hablar sobre confianza, señor Eduardo. En los días siguientes, Eduardo tuvo que trabajar duro para reconquistar la confianza de Rosa. Aumentó su salario, le dio más autonomía con los niños y, más importante, pasó a demostrar que realmente confiaba en su juicio. La situación con Mónica quedó tensa por semanas. Eduardo se negaba a hablar con su hermana a pesar de los intentos de ella de disculparse. Mónica se dio cuenta que había ido demasiado lejos y que sus acciones casi destruyeron la familia de su hermano. Paralelamente, Carla estaba pasando por sus propios descubrimientos. Viendo cuánto su madre había sufrido con la falsa acusación, Carla percibió cuánto Rosa era valorada por la familia Valenzuela. Más importante aún, vio cómo los trillizos defendieron a su madre, mostrando el amor genuino que existía entre ellos. Mamá, dijo Carla una noche, ¿puedo conocer a los niños que cuidas? Rosa quedó sorprendida con el pedido. ¿Estás segura, hija? Estoy. Si son importantes para ti, quiero conocerlos. El primer encuentro entre Carla y los trillizos fue cuidadosamente planeado. Rosa llevó a Carla a la casa de los Valenzuela una tarde de sábado, cuando Eduardo también estaba presente. Lucas, Valentina y Mateo quedaron inicialmente tímidos al conocer a Carla. Sabían que era hija de Rosa, pero no sabían cómo comportarse con una muchacha mayor. Ustedes son los famosos trillizos, dijo Carla intentando romper el hielo. Mi mamá habla de ustedes todos los días. Tu mamá es la mejor cuidadora del mundo, dijo Valentina con sinceridad. Canta para nosotros cuando tenemos pesadillas. Lucas estudió a Carla cuidadosamente. No te gustamos, ¿verdad? Carla quedó sorprendida con la percepción del niño. ¿Por qué piensas eso? Porque siempre que tía Rosa habla de ti se pone triste y tú nunca viniste aquí antes. Carla se dio cuenta que había sido injusta. Sus propias inseguridades la habían cegado al hecho de que los niños eran inocentes en toda esa situación. Tienen razón, yo tenía celos porque pensaba que ustedes me iban a quitar a mi mamá, admitió Carla honestamente. Mateo se acercó a ella tímidamente. Pero nosotros no queremos quitarte a tu mamá. Solo queremos que se quede aquí también. Valentina asintió vigorosamente. Es como tener dos casas. Tía Rosa puede ser tu mamá en tu casa y nuestra tía Rosa aquí. La simplicidad de los niños tocó profundamente a Carla. Había creado un problema donde no existía uno. Los niños no querían reemplazarla en el corazón de Rosa. Querían incluirla en la familia que habían formado. ¿Quieren enseñarme a jugar con Masita?, preguntó Carla rindiéndose al encanto de los trillizos. Durante las horas siguientes, Carla jugó con Lucas, Valentina y Mateo por primera vez. Ayudó a Valentina a hacer una muñeca de Masita, enseñó a Lucas algunas palabras en inglés que estaba aprendiendo en la escuela y escuchó pacientemente mientras Mateo contaba sus historias inventadas sobre animales. Eduardo observó todo desde lejos, impresionado con cómo Carla se adaptó rápidamente a los niños. Tenía un talento natural con ellos, tal vez heredado de su madre. Carla parece que le gustan los niños, comentó Eduardo con Rosa mientras preparaban una merienda. Ella siempre fue buena con niños pequeños, respondió Rosa. Solo estaba insegura sobre nuestra situación aquí. ¿Y ahora? Rosa sonrió mirando a los cuatro jóvenes jugando juntos. Creo que entendió que el amor no disminuye cuando se divide, solo se multiplica. Esa tarde marcó el inicio de una nueva dinámica familiar. Carla comenzó a visitar a los Valenzuela regularmente,
primero solo los fines de semana, después también algunas tardes durante la semana. Los trillizos se apegaron rápidamente a la muchacha mayor. A Lucas le gustaba conversar con Carla sobre libros y películas. Valentina veía a Carla como la hermana mayor que siempre quiso tener. Mateo, que todavía era tímido con la mayoría de las personas, se abrió completamente con Carla, contándole sus pensamientos y sentimientos más profundos. Para Carla, cuidar de los trillizos se volvió una fuente de alegría y propósito. Comenzó a ayudar con sus tareas, llevarlos a jugar al parque cercano y hasta dormir en la casa algunas veces cuando Rosa necesitaba trabajar hasta más tarde. Eduardo observaba esta evolución con creciente admiración por Rosa y su hija. Carla había heredado de su madre la capacidad natural de cuidar y amar a los niños. No solo aceptó a los trillizos, sino que los abrazó como familia verdadera. Durante ese periodo, Eduardo también pasó por una transformación personal. Viendo cómo Rosa había transformado a sus hijos, comenzó a cuestionar sus propios patrones de paternidad. Se dio cuenta que había usado el trabajo como escape del dolor de la pérdida de Adriana, descuidando las necesidades emocionales de sus hijos. Inspirado por el ejemplo de Rosa, Eduardo comenzó a participar más activamente en la vida de los niños. Pasó a cenar en casa todas las noches, a leer historias antes de dormir, a jugar los fines de semana y, más importante, a conversar realmente con sus hijos sobre sus sentimientos. «Papá», preguntó Lucas una noche durante la cena, «¿por qué dejaste de jugar con nosotros después que mamá murió?». La pregunta directa de su hijo tomó a Eduardo desprevenido. Miró alrededor de la mesa. Lucas esperando una respuesta honesta. Valentina y Mateo prestando atención. Rosa y Carla observando discretamente. «Hijo, cuando mamá murió yo quedé muy triste, tan triste que no sabía cómo lidiar con mi dolor y cuidar de ustedes al mismo tiempo. Entonces me escondí en el trabajo. Pero nosotros también estábamos tristes», dijo Valentina bajito. «Y nosotros no teníamos dónde escondernos». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Tienen razón. Papá se equivocó feo. Debería haberlos cuidado cuando estaban tristes en vez de esconderme». Mateo, que estaba escuchando atentamente, dijo: «Pero ahora nos estás cuidando otra vez, igual que mamá cuidaba». «Y tía Rosa ayudó», añadió Lucas. «Ella te enseñó a ser papá otra vez». Eduardo miró a Rosa, quien estaba emocionada con la conversación. Era verdad. Ella no solo había cuidado de sus hijos, sino que le había enseñado a ser padre nuevamente. Esa noche, después que los niños durmieron, Eduardo y Rosa tuvieron una conversación que cambiaría todo entre ellos. «Rosa, ¿puedo hacer una pregunta personal?», dijo Eduardo mientras organizaban los juguetes en la sala. «Claro. ¿Alguna vez pensaste en casarte nuevamente?». Rosa dejó lo que estaba haciendo. «¿Por qué preguntas eso, señor Eduardo?». Eduardo vaciló. Durante los últimos meses había desarrollado sentimientos por Rosa que iban mucho más allá de la gratitud profesional. Se había enamorado de la mujer que trajo vida de vuelta a su casa, que enseñó a sus hijos a sonreír nuevamente, que lo ayudó a convertirse en mejor padre. «Porque me enamoré de ti», dijo Eduardo simplemente. Rosa quedó en silencio por un largo momento. Ella también había desarrollado sentimientos por Eduardo, pero luchaba contra ellos por creer que pertenecían a mundos diferentes. «Señor Eduardo». «Eduardo», corrigió él suavemente. «Solo Eduardo». «Eduardo, somos de mundos muy diferentes. Tú eres un empresario exitoso. Yo soy una empleada de limpieza que se volvió niñera. Las personas van a decir que me estoy aprovechando de ti. ¿Te importa lo que las personas van a decir?». Rosa pensó en Carla, en las humillaciones en la escuela, en los comentarios maliciosos en el club. «No por mí, pero por Carla y por los niños. No merecen ser juzgados por nuestra causa». Eduardo se acercó a ella. «Rosa, en estos últimos meses me devolviste a mis hijos y me enseñaste a amar nuevamente. No me importa el dinero, el estatus social o comentarios de otras personas. Solo me importas tú, Carla y mis hijos. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si las diferencias entre nosotros son demasiado grandes?». «¿Y si funciona?», replicó Eduardo. «¿Y si formamos la familia que todos nosotros necesitamos?». Rosa miró alrededor de la sala donde había pasado tantas tardes felices con los niños. Pensó en cómo Carla se había integrado a la familia, cómo los trillizos habían florecido con amor y estabilidad, cómo Eduardo se había transformado de un adicto al trabajo distante en un padre cariñoso. «Necesito tiempo para pensar», dijo Rosa finalmente. «Tengo todo el tiempo del mundo», respondió Eduardo. En las semanas siguientes, la vida continuó su nueva rutina,
pero había una tensión subyacente entre Eduardo y Rosa. Eran cuidadosos para no dejar sus emociones interferir en el cuidado de los niños, pero ambos estaban procesando la posibilidad de una relación romántica. Carla fue la primera en notar el cambio. «Mamá, ¿te está gustando el señor Eduardo?», preguntó una noche cuando estaban solas. Rosa quedó sorprendida con la percepción de su hija. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque se quedan mirándose cuando piensan que nadie está viendo y él sonríe diferente cuando está cerca». Rosa suspiró. «¿Y qué piensas de eso?». Carla pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que es un buen hombre que te ama a ti y a los niños. Y creo que mereces ser feliz». La aprobación de Carla significó mucho para Rosa, pero todavía había otras cuestiones por resolver. La principal era Mónica, quien después de semanas de silencio finalmente buscó a Eduardo para disculparse. «Eduardo, sé que cometí errores graves», dijo Mónica cuando finalmente consiguió una reunión con su hermano. «Pero hice todo porque te amo a ti y a los niños». «El amor no justifica casi destruir la vida de una persona inocente», respondió Eduardo fríamente. «Tienes razón. Rosa es una buena persona y estaba equivocada sobre ella». Mónica se detuvo un momento. «Puedo conocerla apropiadamente. Hacer las paces». Eduardo consideró el pedido. A pesar de todo, Mónica era su única hermana y no quería cortar completamente los lazos familiares. «Voy a hablar con Rosa, pero si haces cualquier cosa para lastimarla nuevamente, será el fin entre nosotros». El encuentro entre Mónica y Rosa fue organizado cuidadosamente. Eduardo estaba presente, así como los niños, para garantizar que todo saldría bien. Mónica llegó humilde pero nerviosa. Había pasado semanas reflexionando sobre sus prejuicios y comportamiento, especialmente después de comenzar terapia por sugerencia de una amiga. «Rosa», dijo Mónica apenas llegó, «vine a pedir disculpas por lo que hice. No tengo justificación para mis acciones». Rosa la recibió con cortesía, pero mantuvo cierta distancia. «Gracias por venir a disculparse. Sé que mis disculpas no deshacen el mal que causé, pero quiero que sepas que reconozco cuánto eres importante para mi familia». Durante la visita, Mónica observó la interacción entre Rosa y los niños, entre Eduardo y sus hijos, entre todos ellos como familia. Vio por primera vez lo que Eduardo había intentado explicar. Rosa no era una oportunista, sino una mujer que genuinamente amaba y cuidaba de la familia. «Lucas, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Mónica a su sobrino. Lucas, siempre directo, respondió. «Eres la tía que fue mala con tía Rosa». Mónica se avergonzó. «Si fui yo, y vine a pedir disculpas». «¿Por qué fuiste mala con ella? Ella solo nos cuida». «Porque tenía miedo de que ustedes ya no me quisieran si la querían a ella». Lucas pensó sobre eso. «Pero podemos querer a todo el mundo. Querer a tía Rosa no hizo que quisiéramos menos a papá». La sabiduría simple del niño tocó profundamente a Mónica. Había creado una competencia donde no necesitaba existir una. Antes de irse, Mónica pidió hablar a solas con Rosa. «Rosa, sé que no merezco tu perdón, pero quiero explicar por qué hice lo que hice». Rosa aceptó escuchar. «Cuando Adriana murió, Eduardo y los niños quedaron destruidos. Intenté ayudar pero no pude. Cuando apareciste y conseguiste curar su dolor, sentí celos. Celos de que lograras lo que yo no pude. No intenté quitarte tu lugar en la familia», dijo Rosa suavemente. «Solo intenté cuidar de los niños. Lo sé ahora. Y veo que no solo cuidaste de los niños, sino salvaste a toda la familia». Mónica se detuvo un momento. «Eduardo está enamorado de ti. Y por primera vez en años está verdaderamente feliz». La conversación con Mónica ayudó a Rosa a aclarar sus propios sentimientos. Si hasta la persona que más se oponía a la relación estaba dando su bendición, tal vez realmente había esperanza para ella y Eduardo. La decisión de Rosa vino de forma inesperada durante una tarde común. Estaba ayudando Valentina con un dibujo cuando la niña preguntó: «Tía Rosa, ¿vas a casarte con papá?». Rosa quedó sorprendida. «¿Por qué preguntas eso, pequeña?». «Porque Carla dijo que te gusta papá y a papá le gustas tú. Y cuando dos personas se gustan se casan». Lucas y Mateo, que estaban jugando cerca, se acercaron interesados. «Si te casas con papá, ¿vas a ser nuestra mamá de verdad?», preguntó Lucas. «Y Carla va a ser nuestra hermana», añadió Mateo. Rosa miró aquellos tres rostros esperanzados y se dio cuenta que la familia que tanto deseaba darle a Carla ya existía. Solo necesitaban oficializar lo que ya era real en sus corazones. «¿Les gustaría que me casara con su papá?», preguntó Rosa. «Sí»,
gritaron los tres en coro. Entonces vamos a ver qué piensa el de la idea, sonrió Rosa. Esa noche, después que los niños durmieron, Rosa buscó a Eduardo en su oficina. Eduardo, ¿puedo hablar contigo? Siempre, dijo él levantando los ojos de los documentos. Sobre tu propuesta de hace algunas semanas. Eduardo dejó completamente de trabajar. Sí. Acepto, dijo Rosa simplemente. Eduardo quedó en silencio por un momento, como si no creyera lo que escuchó. ¿Aceptas casarte conmigo? Acepto casarme contigo. Acepto formar una familia contigo y los niños. Acepto construir una vida juntos. Eduardo se levantó y la abrazó, girándola en el aire. Rosa, me haces el hombre más feliz del mundo. El pedido de matrimonio oficial vino una semana después durante una cena familiar. Eduardo había pedido a Carla que lo ayudara a planear una sorpresa especial. Durante el postre, Eduardo se levantó e hizo un brindis. Quiero agradecerles a ustedes cuatro por enseñarme el verdadero significado de familia. Entonces se arrodilló al lado de Rosa y sacó una cajita pequeña del bolsillo. Rosa Mendoza, ¿quieres casarte conmigo? Los niños explotaron en gritos de alegría antes mismo de que Rosa respondiera. Valentina aplaudió. Lucas gritó que sí. Mateo corrió a abrazar a ambos. Carla, que estaba grabando todo en el celular, tenía lágrimas en los ojos viendo la felicidad de su madre. Sí, Eduardo Valenzuela, acepto casarme contigo, dijo Rosa colocándose el anillo en el dedo. Los meses siguientes fueron de preparación para la boda. Eduardo quería una ceremonia grande y lujosa, pero Rosa prefirió algo íntimo y simple. Eduardo, no quiero una boda para impresionar a otras personas. Quiero una ceremonia que celebre nuestra familia. Decidieron casarse en casa, en el jardín de la mansión que se había convertido en el hogar de todos. La ceremonia sería pequeña, solo para la familia y algunos amigos cercanos. Carla ayudó a Rosa a escoger el vestido, algo elegante pero simple que reflejara su personalidad. Los trillizos participaron activamente en los preparativos, ayudando a escoger las flores, la música y hasta escribiendo sus propios votos para la nueva familia que estaban formando. Mónica, que se había reconciliado con la familia, se ofreció para organizar la fiesta. Era su forma de redimirse y mostrar que realmente apoyaba la unión. Rosa, dijo Mónica mientras probaban la torta de bodas. Quiero que sepas que estoy genuinamente feliz por ustedes. Trajiste vida de vuelta a mi familia. Gracias, Mónica. Sé que no fue fácil para ti aceptar nuestra situación. No lo fue, pero la terapia me ayudó a entender que mis prejuicios estaban lastimando a personas que amo. Mónica se detuvo un momento. ¿Me perdonas por las cosas terribles que hice? Rosa sonrió. Claro que te perdono. Todos cometemos errores cuando tenemos miedo de perder a personas que amamos. El día de la boda llegó en una tarde soleada de primavera. El jardín estaba decorado con flores simples pero elegantes. Había un área pequeña para la ceremonia y mesas para la cena. Los invitados incluían a doña Carmen, Jorge el portero, algunos colegas de trabajo de Eduardo, maestros de los niños, amigas de Carla y Rosa y por supuesto, Mónica con su familia. Pero los momentos más emocionantes fueron protagonizados por los niños. Lucas actuó como portador de anillos. Valentina esparció pétalos por el camino. Mateo cargó un cartel que él mismo hizo que decía, «Bienvenida a nuestra familia, mamá Rosa». Carla fue la dama de honor de su madre, usando un vestido que ella misma escogió. Durante la ceremonia tomó las manos de los trillizos, simbolizando la unión de las dos familias. El momento más conmovedor vino cuando llegó la hora de los votos. Eduardo habló sobre cómo Rosa había salvado no solo a sus hijos sino a él mismo. Rosa habló sobre cómo había encontrado una familia más grande de lo que jamás soñó. Pero fueron los votos de los niños que emocionaron a todos. Lucas prometió siempre proteger a la nueva familia. Valentina prometió ser la mejor hermana para Carla y la mejor hija para Rosa. Mateo, superando su timidez, prometió nunca más tener miedo de hablar sobre sus sentimientos. Carla prometió ser la mejor hermana mayor para los trillizos y ayudar a Rosa a cuidar de la familia. Cuando finalmente fueron declarados marido y mujer, los 5 niños corrieron a abrazarlos al mismo tiempo, creando un momento de pura alegría y amor. La fiesta continuó hasta tarde en la noche, con los niños jugando en el jardín mientras los adultos conversaban y bailaron. Era exactamente el tipo de celebración que Rosa había soñado, simple, llena de amor y enfocada en la familia. Durante la fiesta, Eduardo hizo un último brindis. Hace 3 años pensé que había perdido todo cuando Adriana murió. Hoy me doy cuenta que gané aún más de lo que tenía. Gané una esposa maravillosa,
una hija increíble y redescubrí la alegría de ser padre. Rosa respondió. Hace 2 años era apenas una empleada de limpieza luchando para dar una vida mejor a mi hija. Hoy soy esposa, madre de 4 niños maravillosos y parte de una familia que me ama por lo que soy. Carla también quiso hablar. Gracias por enseñarme que familia no es solo sangre, es amor. Los amo a todos. Lucas, siempre el portavoz de los trillizos, dijo. Gracias por enseñarnos que podemos ser felices otra vez después de estar tristes. La noche terminó con todos ayudando a limpiar y los niños durmiendo juntos en la sala, exhaustos pero felices. Los años siguientes trajeron desafíos normales de cualquier familia, pero también muchas alegrías. Carla se destacó en los estudios y consiguió una beca completa para cursar medicina en una universidad prestigiosa. Los trillizos crecieron equilibrados y felices, cada uno desarrollando su personalidad única pero manteniendo el vínculo fuerte entre ellos. Lucas se volvió un lector voraz y desarrolló interés por arquitectura, inspirado por el trabajo de su padre. Valentina descubrió talento para la música y comenzó a tocar piano. Mateo superó completamente la timidez y se volvió un excelente narrador de historias. Eduardo consiguió equilibrar trabajo y familia, delegando más responsabilidades para dedicarse a lo que realmente importaba. Rosa continuó cuidando de la casa y los niños, pero también volvió a estudiar, haciendo un curso de pedagogía para formalizar conocimientos que ya poseía en la práctica. Mónica se volvió una tía presente y cariñosa, habiendo superado sus prejuicios a través de la terapia. Frecuentemente llevaba a los sobrinos a paseos y se volvió una confidente importante para Carla durante su adolescencia. La casa que antes era fría y silenciosa se transformó en un hogar lleno de vida, risas y amor. En las mañanas, la mesa del desayuno estaba siempre llena de conversaciones animadas sobre los planes del día. Las noches eran reservadas para cenas en familia, tareas hechas en conjunto e historias contadas antes de dormir. Los fines de semana hacían picnics en el jardín, miraban películas juntos o simplemente jugaban en la sala, como aquella primera tarde que Eduardo observó escondido. La transformación fue completa. Eduardo dejó de ser un adicto al trabajo distante para convertirse en un padre y esposo presente. Rosa encontró no solo estabilidad financiera, sino el amor y la familia que siempre soñó. Carla ganó hermanos que la adoraban y un padrastro que la respetaba. Los trillizos finalmente tuvieron la estabilidad emocional y el amor maternal que necesitaban para florecer. La historia que comenzó con una empleada de limpieza observando niños problemáticos de lejos terminó 5 años después con una familia sólida, amorosa y genuinamente feliz. La mansión que un día fue apenas una casa cara se convirtió en un verdadero hogar, probando que las mayores riquezas de la vida no pueden ser compradas, solo cultivadas con amor, paciencia y dedicación. Eduardo y Rosa frecuentemente reflexionaban sobre cómo el destino había conspirado para juntarlos. Si Sandra no hubiera sido una niñera cruel, si Mónica no hubiera intentado sabotearlos, si los niños no hubieran defendido a Rosa en aquel día crucial, tal vez nunca hubieran descubierto el amor que existía entre ellos. Pero como Rosa siempre decía a los niños cuando preguntaban sobre el pasado difícil, a veces las cosas malas pasan para llevarnos hasta las cosas buenas. Lo importante es nunca desistir del amor. Y esa familia, formada por circunstancias improbables pero unida por amor verdadero, era la prueba viviente de que a veces los finales felices llegan disfrazados de las formas más inesperadas.